Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar resumiendo el capítulo 5 y 6 de Primera de Reyes, Melachim Aleph. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde se enfatizarán aportes de dicho capítulo. Y antes de comenzar vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén, amén. Bien, vamos entonces a leer el capítulo número 5. Dice, Hiram era el rey de Tiro y había sido un buen amigo de David. Por eso, cuando se enteró de que Shlomo había sido rey en su lugar, en el lugar de David, envió a sus embajadores. Entonces Shlomo le mandó este mensaje a Hiram. Tú sabes que mi padre no pudo construir un templo para adorar a nuestro Elohim, porque había estado en muchas guerras hasta que Elohim venció a sus enemigos. Pero ahora, gracias a mi Elohim, estamos en paz en todo el reino. Ya no tenemos enemigos ni grandes problemas. Por eso he decidido construir un templo para adorar a mi Elohim. Él ya le había dicho a mi padre que yo seré el siguiente rey y que edificaría un templo para adorarlo. Como ninguno de nosotros sabe trabajar la madera tan bien como la gente de tu país, te pido que mandes a cortar cedros de las montañas del Líbano para construir el templo. Mis ayudantes trabajarán con los tuyos. Luego yo les pagaré a tus trabajadores el sueldo que tú señales. Cuando Hiram escuchó el pedido de Shlomo, se puso muy contento y dijo, bendito sea Elohim de Israel, porque le diste a David un hijo tan sabio para gobernar esa gran nación. Después Hiram le mandó a decir a Shlomo, he recibido tu mensaje y estoy dispuesto a ayudarte con la madera de cedro y de pino. Mis ayudantes la bajarán de las montañas hasta el mar y la transportarán en forma de balsa hasta donde tú digas. Allí se desatarán balsas y tú recibirás la madera. Lo que te pido a cambio es que tú me proveas los alimentos que necesito para mi palacio. Hiram le dio a Shlomo toda la madera de cedro y pino que éste quiso. Y Shlomo le proveyó a Hiram alimentos para su palacio. Cada año le entregaba 4.400.000 kilos de trigo y 4.400 litros de aceite puro de oliva. Elohim cumplió su promesa y le dio mucha sabiduría a Shlomo. Hiram y Shlomo hicieron un pacto y siempre hubo paz entre ellos. El rey Shlomo obligó a 30.000 hombres a trabajar en la construcción del templo. Se formaron 3 grupos de 10.000 hombres cada uno, para trabajar por turnos. Así, estos hombres estaban un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram dirigía los trabajos forzados. Shlomo también tenía 70.000 hombres que cargaban los materiales de construcción, 80.000 que trabajaban las piedras en las montañas y 3.300 capataces que vigilaban a los trabajadores. El rey mandó sacar piedras grandes y costosas para ponerlas como base del templo. Los constructores de Shlomo y los de Hiram, junto con los vecinos de Gebal, prepararon la madera y las piedras para construir el templo. Bien, se comienza a trabajar lo que quiso David hacer, de todo corazón, una casa al Creador. Recordemos que esto no va a reemplazar el arca, sino es donde iba a estar el arca, para que no estuviera de lugar en lugar y así estuviera fija. Hiram, el rey de Sor, o el rey de Tiro, en las traducciones, envía oficiales una vez entera que ungen a Shlomo como sucesor de David. Se dice que Hiram tenía buenos tratados con David, así que eran como amigos. Shlomo le deja saber a este rey que el Creador lo ha librado de adversarios y calamidades. Así que está propuesto a edificar casa a nombre del Creador. Una vez el rey Shlomo le deja saber esto, todo lo que tenía en mente, que se le pagará por ayudar con la madera de cedro y transferirla por barco. El mismo rey de Sor se pone tan contento y le deja saber a Shlomo que el Creador le ha dado a David un hijo muy sabio. Shlomo le hace los pagos anuales, 20.000 cores de trigo como provisiones y 20.000 cores de aceite puro. Este pago era anualmente. Core, ¿verdad? Según las traducciones que vi, era como una manera de medir en seco. Se dice que era como medir en seco, no líquido. Asumo que el líquido era por litro o galones.
Entiendo yo que el aceite también se enviaba como en barriles o algún tipo de sellado, por eso es que se medía también en seco, no en líquido. Es igual que cuando usted va a comprar un jugo, una leche o algo, usted lo ve la parte de afuera que dice pesa tantas libras. Y es líquido, pero como está en sellado, pues se mide así. Se dice que todo el pueblo de Israel trabajaba para la obra, o sea, había mucha gente envuelta en esto. Imagínense, era para hacer el lugar donde iba a estar el arca del pacto del Creador, por si les parece poco. Fíjense, algo interesante que vi es que el rey Shalomo oficializó 30,000 personas para trabajar en esta obra. Y fíjense que dato tan curioso que trabajaban 10,000 trabajaban un mes y reposaban 2 meses. O sea, estaban en sus casas tranquilos. No era como un trabajo de explotador, era un trabajo que uno lo analiza y uno dice, wow, que brutal, ¿verdad? Porque le daba descanso también, o sea, no era fácil. Asumo yo que no era fácil. Contrato a 30,000 personas, 10,000 por cada mes. Y así, los que trabajan el primer mes van a descansar 2 meses. Eso está brutal. O sea, y van a recibir su paga, su salario, o sea, iban a estar bien, no iban a estar como que maltratados. Eso es algo como que de sabio. Yo siempre he pensado que ciertos trabajos, hay veces que por mi cabeza corren como que ciertos turnos para que la gente pueda trabajar felizmente. Y yo digo, rayos, si lo hicieran así, 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 yo creo que los trabajadores fueran felices, más, estuvieran más contentos porque pasarían más tiempo en su casa. Claro, el trabajador le gustaría pasar más tiempo en su casa, no en el trabajo, dedicarle más tiempo a la familia. Entonces vemos un trabajo aquí que está bien, sacrifica un mes, pero ¿sabes qué? Estás 2 meses en tu casa, o sea, con paga, o sea, tienes todo. Y yo digo, wow, tiene que ser dirigido por un rey sabio. Entonces, aquí vemos la grandeza de Rey Shalomo, cómo sus trabajadores trabajan dignamente. Y eso me pareció algo como que bien interesante. Se trabajó con piedras labradas, estas eran extraídas y se trabajaban para los cimientos. Esto es como hoy en día el bloque, que es la piedra labrada, ¿verdad? Luego se empañeta. En este caso, en vez de empañetado, utilizaron la madera. Se dicen que no se veían las piedras de tan bien que quedó la madera encima de la piedra. O sea, no eran unos cualquiera los que estaban trabajando para la obra, eran albañiles quienes estaban trabajando para la obra. Y eran albañiles, me imagino que reconocidos, personas talentosas. Sé que me habían preguntado sobre las medidas del arca y sobre hacerle casa al creador. Y aquí son dos puntos completamente diferentes. Número uno, el arca se quedó igual. Las medidas del arca todo se quedó igual. Recordemos que mientras estuvieron en el desierto, el pueblo de Israel montaban el tabernáculo y ciertas cosas, pero el arca siempre estaba igual. O sea, una vez hicieron el arca se quedó igual. La diferencia era que ellos metían el arca dentro, ellos guardaban el arca, la metían en unas cortinas, qué sé yo, el patio, el área donde degollaban, el patio trasero, el patio delantero, la entrada y un sinnúmero de cosas. Y aquí no hay ningún ajuste para ello. O sea, estamos hablando literalmente del arca. Así que el arca, las medidas del arca, todo se queda igual. Ahora, número dos, casa al arca. Esta es la casa que el rey David quería edificarle al creador. O sea, una casa al arca. En realidad, la habían construido una casa al arca de la alianza. Como bien sabemos, el arca estaba siendo transportada en ocasiones. Con esto se establece en un solo lugar, en Jerusalén. Así que se concluye con esto. Bien sabemos que cuando se hacen estas medidas, que se están buscando todos estos materiales, porque no eran materiales pocos, había madera de cedro, madera de pino, habían otras cosas más, piedras labradas, habían otras cosas bien importantes que era para colocar el arca, era para hacer lo que tenían en el desierto, pero un poco más abarcador, algo para establecerlo fijo. Recordemos que en el desierto era algo que se mantenía constantemente en movimiento. Aquí ya lo que quería hacer David era para establecerlo fijo en un solo lugar y que el arca del creador no estuviera de lado en lado. Así que Hiram y Shalomo se dicen que
hicieron una buena alianza entre ambos y se ayudaron. Así que bastante interesante cómo el amigo de David hace una buena alianza con su hijo, Shlomo. Vamos a seguir con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Claro, gracias. Pues miren, yo leyendo este capítulo, ¿verdad? Donde nos explica que Shlomo comienza la construcción, ¿verdad?, del templo. Y todo el mundo muchas veces dice, pero ¿por qué Shlomo y no David? O sea, entonces hay que hacer hincapié y explicar esto, ¿verdad? Esta es mi opinión. O sea, y luego Dani me puede corregir o aportar algo acerca de lo que voy a decir. David fue un guerrero, estuvo expuesto, ¿verdad? Pues obviamente a la guerra. Y en el transcurso de estos eventos, ¿verdad? Pues él tuvo que dar la cara, o sea, eran enemigos del pueblo. Y pues hubo mucho derramamiento de sangre. Pero yo creo que la razón verdadera por la que él no pudo llevar a cabo, ¿verdad?, la construcción, es que si pensamos, ok, pues fue la guerra, exterminó como dije anteriormente, ejércitos que estaban en contra del pueblo, ¿verdad? Entonces eso tenía que suceder, él no tenía de otra. Pero si vamos a más allá, ¿verdad?, lo que sucedió con el esposo de Bathsheba, podemos comprender que esto sí fue un derramamiento de sangre, por un derramamiento de sangre, como dice la palabra, dice que el creador hasta aborrece el derramamiento de sangre inocente. Y esto sí fue un causante, por lo cual David no pudo verdaderamente construir, o sea, el templo. Y pues aquí en este capítulo vemos que Shlomo sigue diligentemente cumpliendo con lo que se le pidió, ¿verdad? Como los capítulos anteriores, Shlomo limpió la casa, pero tenemos que comprender que fue a través de otras personas. Y también hacer hincapié en que Shlomo sí le dio a estas personas un break, por no usar la palabra, como que les dio una oportunidad. Pero esas personas demostraron lo que eran y por qué tenían que irse, ¿entiendes? Entonces, él estaba limpio completamente. Eso hay que entenderlo también. Y pues, otras cosas también interesantes de este capítulo es que habla de la madera de cedro, del Líbano específicamente. Hay muchas maderas diferentes, o sea, de cedro, pero específicamente la del Líbano fue la que se escogió, ¿verdad? Yo creo que también, yo pienso que si leemos el capítulo anterior, el 4, donde habla que Shlomo conocía la ciencia, por eso él escogió la madera de cedro. Él sabía de esta madera porque es completamente diferente a otra madera, ¿verdad? Dice que esta madera tiene la cualidad de ahuyentar a insectos y gusanos y que tiene un olor peculiar. Entonces, él escoge los materiales de más alta calidad para hacerle casa al efecto. Oro, madera de olivo. Entonces, si tú buscas toda esa información, tú ves que, wow, cada aspecto de la construcción era especial, como sus componentes. Y pues nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Jonabe, gracias por el aporte. De hecho, me parece interesante que sí se haya cogido esa madera en particular, ya que tiene unos propósitos también especiales. Recordemos que ciertas herramientas que se pueden, ¿verdad?, si se puede decir así, o instrumentos que se puedan utilizar y tengan alguna razón específica el por qué
se utilizó ese tipo de herramienta o de instrumento o de material para la construcción. Y eso es bueno siempre indagar un poquito más, porque hay veces que uno dice, pero ¿y por qué se escogió esta madera? Tiene un propósito, no fue porque era la más bonita o porque era algo especial. Si nos vamos un poco atrás, cuando se está realizando la obra de las vasijas y un sinnúmero de otras cosas, el creador da unas instrucciones que para el degollamiento, para que caiga la sangre y todo lo demás, se utiliza el bronce, pero es por un propósito. ¿Por qué el bronce? Y pues cuando indagamos un poco más, pues el bronce, mira, la sangre con el bronce no se queda manchada, y un sinnúmero de cosas que podemos entender que el creador nos está dando sabiduría para poder trabajar con estos instrumentos que él ya conoce para qué son. Entonces, pues se la da el hombre para que el hombre la trabaje y la ponga por obra, que eso es lo que se va a utilizar. Y es algo un poco interesante. Vamos a pasar con la lectura del capítulo número 6, si me permiten. Dice, en el 4º año de su reinado en Israel, Shlomo ordenó que se comenzara a construir el templo de Elohim. Esto sucedió en el mes de Siv. Habían pasado 480 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. El templo tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 3,5 de alto. El salón que estaba adelante medía 9 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Shlomo mandó a poner en el templo ventanas con rejas. También construyó salones al lado de los muros que rodeaban el templo, tanto alrededor del salón principal como el cuarto de atrás. Los salones edificados alrededor del templo eran de 3 pisos. La planta baja medía los 2 metros y 25 centímetros de ancho. El primer piso era de 2 metros con 70 centímetros de ancho y el segundo piso medía 3 metros con 15 centímetros de ancho. Por fuera había reducido las medidas del templo para no apoyar en las paredes las vigas que sostenían los salones. Las piedras que se usaron para construir el templo fueron preparadas de antemano. De esta manera no se escuchó en el edificio el ruido de martillos, hachas u otras herramientas. La puerta de los salones que rodeaban el templo estaban en el lado derecho del edificio. Para subir a los otros 2 pisos había una escalera en forma de caracol. Cuando Shlomo terminó de construir el templo, cubrió el techo con tablones y lo decoró con madera de cedro. Los salones que construyó alrededor del templo tenían una altura de 2 metros y 25 centímetros. Estos salones quedaban unidos al muro del templo por medio de vigas de cedro. Entonces Elohim le dijo a Shlomo, ahora que has comenzado a construir este templo, quiero recordarte que si obedece todos mis mandamientos, yo cumpliré lo que le prometí a tu padre David y te ayudaré. Viviré entre mi pueblo Israel y nunca los abandonaré. Shlomo terminó de construir el templo. Cubrió las paredes de adentro con tablas de madera de cedro tallada con flores, frutos, palmeras y querubines, y luego las recubrió de oro puro. No se veía ninguna piedra. También en las paredes de afuera se tallaron las mismas figuras. El piso lo cubrió con madera de pino y después con oro, tanto el piso, los salones interiores como el de los de afuera. Shlomo preparó el lugar santísimo en la parte de atrás del edificio para colocar allí el cofre del pacto de Elohim. El lugar santísimo era una sala que medía 9 metros de alto por 9 de ancho. También le puso tablas de cedro y luego las recubrió de oro puro. Hizo cadenas de oro para proteger la entrada de este lugar y puso allí un altar de madera de cedro recubierto de oro. También hizo con madera de olivo 2 querubines, los recubrió de oro y los puso en el lugar santísimo. Cada uno de los querubines de 4 metros y medio de altura. Sus alas estaban extendidas. El ala de uno de los querubines tocaba una pared y el ala del otro la otra pared. Cada ala medía 2 metros y 25 centímetros, así que juntas las dos medían 4 metros y medio. El lugar santísimo tenía 2 puertas de entrada hechas de madera de olivo y talladas figuras de querubines, palmeras y flores. Recubrieron todas estas figuras con oro. La parte superior de las puertas formaba un triángulo. El lugar santo estaba frente al lugar santísimo y medía 18 metros de largo. Para la entrada del templo, Shlomo construyó un marco con postes de madera de olivo y le puso 2 puertas de madera de pino. Las puertas estaban decoradas con figuras de querubines, palmeras y flores, todas ellas recubiertas de oro.
Shlomo construyó las paredes del patio interior con 3 hileras de piedras labradas y arriba le puso vigas de cedro. El templo se comenzó a construir en el mes de Sif, durante el 4º año de reinado de Shlomo. Se terminó de construir en el año 11, en el mes de Bul, así que la construcción del templo duró 7 años. Bueno, aquí dice se terminó de construir en el año 11, en el mes de Bul. Así, la construcción del templo duró 7 años. Bastante interesante esto de los 480 años después de haber salido de Egipto. En el mes segundo, en el 4º año del reinado de Shlomo, se comenzó a edificar la casa al Creador. Fíjense cómo se basaba en ella. Estas medidas eran diseñadas para meter allí el arca y los sacerdotes. Es decir, no cualquiera pudiera entrar en aquel lugar. Se dice que era un lugar donde estaban delante de la presencia y era un lugar donde se estaban los sacerdotes administrando. Se dice que se tomó 7 años en la construcción, es decir, en el año 487 se terminó la obra. El Creador le deja saber a Shlomo que si sigue las leyes y la observancia y guarda fielmente los mandamientos, yo cumpliré la promesa que le hice a David, tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y nunca abandonaré a mi pueblo. Hago una pregunta, ¿esto se llegó a cumplir? Pues no, esto no se llegó a cumplir. Y sí, en un futuro se cumplirá y el Creador ha guardado su palabra en esto. Hay gente que dicen que esto se cumplió. Pero si fue así, ¿por qué se dividió el pueblo de Israel? Es bien contradictorio lo que el Creador afirma aquí a Shlomo si esto se hubiese cumplido. Después de que Shlomo muere, vamos a entrar en un sinnúmero de guerras constantes, divisiones y peleas que no tienen nada que ver con el cumplimiento de lo que el Creador le dio aquí a Shlomo, sino es todo lo contrario. Hay destierro. Vemos más adelante cómo llevan a Israel al exilio. O sea, son un sinnúmero de cosas que uno dice, esto no se cumplió. ¿Cómo es posible que alguien me diga a mí que el Creador cumplió la palabra de que el pueblo de Israel nunca nadie lo iba a atormentar? Pues no, ¿sabes qué? El rey Shlomo no llegó a cumplir fielmente los mandamientos. Y fue un rey sabio. Claro que fue un rey sabio, pero no llegó a cumplir como tenía que haber cumplido la Torá. ¿Sabes qué? Se desvió. Y el Creador, pues, el Creador no se casa no importa quién sea, el Creador no se casa con el ser humano. El Creador lo que quiere es obediencia. Y que usted sea una persona que siga los mandamientos, ya es todo. No importa si es pobre o si tiene dinero o como sea. El Creador no tiene favoritos. Y eso está bien dicho en la palabra de los profetas. El Creador no tiene ningún favorito. Mira qué pasó con Moshe, que habló cara a cara con Moshe y no pudo entrar a la tierra. O sea, ¿de qué estamos hablando? Vemos a rey Shlomo que lo dotó de sabiduría, pero ¿qué pasó? Con tanta sabiduría y uno dice, wow, ¿dónde se fue la sabiduría? Si hizo lo malo, no guardó, entonces con más razón, uno dice, ya sé, si desde el comienzo mandan al ser humano a no comer del árbol que no querían que comiese, vamos a ponerlo así, y el ser humano desobedeció. O sea, ¿qué nos dice hoy por hoy que debemos de confiar en el hombre? O sea, dice el Creador, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Nosotros mismos nos fallamos. Nosotros mismos hacemos a veces juramentos y fallamos. Nosotros tenemos que hacer lo más posible de acercarnos más al Creador y los mandamientos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a estar más fiel con el Creador. Y miren lo que pasó. Por eso es que en las palabras de Mishlei vemos, no sé quién es el que lo dice, pero dice, no me des riqueza, porque si me das riqueza, te voy a olvidar. Tampoco me des pobreza, porque puedo maldecirte. Dame lo justo y necesario para poder vivir. Porque en lo justo y necesario para poder vivir, está la complacencia en el Creador. Y sabes que vamos a estar bien agradecidos. Cuando tenemos mucho, nos olvidamos. Es que esa es la realidad. Hoy en día, cuando nos dan mucho trabajo y tenemos mucho que hacer, nos olvidamos de mucha gente.
de los seres queridos, de nuestros padres, de nuestros hijos, y estamos tan envueltos porque estamos en lo mucho. Y cuando tenemos lo poco, se puede ver hoy en día, cuando estamos en lo poco, estamos o buscando mendigar, o robando, o buscando estirar lo último, maldiciendo, aborrecido. Entonces son palabras de sabiduría. Lo que vemos aquí son palabras de sabiduría. Pero no se llegó a cumplir nada de esto. No se llegó a cumplir. Las personas que dicen, no, el Creador estableció allí su nombre y allí se quedó fijo y para proteger el pueblo de Israel, ¿sabes que eso no pasó? Si eso hubiese pasado, número uno, el primer saqueo no hubiese pasado, el primer destierro no hubiese pasado, ni el segundo no hubiese pasado. Pero ¿sabes qué? No pasó, el rey Shlomo no guardó los mandamientos como el Creador le dijo que tenía que guardarlos. Así que esto es bien importante tenerlo presente. Dice, entonces, aunque el Creador pelea por Israel, el Creador no ha levantado a quien va a limpiar el terreno para hacer volver la Torá al pueblo de Israel y hacer una reconstrucción del reino, donde Israel someterá a todas las naciones y el Creador será uno y único en todo el mundo. Dice también, además, que los ídolos desaparecerán en un solo día porque el Creador los destruirá. Así que esto no lo digo yo, esto está en los profetas. Así que adicional a todo esto, lo que podemos ver en ambos capítulos es una construcción y una utilización de elementos. Vemos medidas y demás, pero vamos a ver más adelante cómo se hace una casa para el rey y mucha gente confunde este palacio real con la casa hecha para el arca. Lo que se habla en Ezequiel sobre las medidas también, que más adelante lo vamos a poder sincronizar, son las medidas que estableció el rey Shlomo. Shlomo no se inventó estas medidas, estas fueron hechas, establecidas. Es por eso que en el libro de Ezequiel son las mismas medidas que vemos aquí. Si usted hace un paralelo con las medidas que el rey Shlomo está haciendo aquí, va a ver que en Ezequiel 40 son las mismas medidas que el tipo vestido de bronce le revela en sueño a Ezequiel, al profeta, sobre las medidas del templo. Si nos fijamos en el desierto donde estaban los sacerdotes, ¿dónde estaban? Exacto, estaban cerca del arca, es donde ellos habitaban. En Ezequiel nos da más detalles sobre donde también iban a estar los sacerdotes haciendo los sacrificios. Lo que pasa que aquí, en lo mencionado del rey Shlomo, menciona ciertas características de la casa, más nada. Pero en Ezequiel, si leemos Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que especifica que ahí donde van a estar los sacerdotes administrando, ahí va a ser el lugar de los sacrificios, aquí y para allá, y cuando viene a hacer un paralelo, son las mismas medidas que el rey Shlomo estableció para el arca, la casa del Creador más bien. Así que esta parte es bien importante. Si alguien quiere después leer más adelante las medidas de Ezequiel, está en Ezequiel 40 en adelante. Vamos a seguir con la ronda con Jonah, ¿verdad, Jonah? Shalom, gracias. Fíjate, yo estaba pensando que las dificultades y las tragedias del rey Shlomo provienen de falta de disciplina, porque si vemos que él tenía la sabiduría que ningún hombre que ha pisado este mundo tuvo, la Torah es disciplina, ¿verdad? Entonces la sabiduría tiene que ir acompañada de disciplina, ¿verdad? Van una por la otra y tiene que haber un balance entre las dos. Porque entonces nos quedamos y esto lo hemos escuchado y hasta lo hemos dicho de muchas personas. La inteligencia y la sabiduría más o menos se alinean somehow, de alguna manera. Entonces, wow, pero qué mujer o qué hombre tan inteligente, tiene sabiduría. Pero después en algunas acciones que lo ve cometiendo, ¿verdad? Dice, pero ¿y por qué hace eso? ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que en esta lectura, ¿verdad? Estamos viendo cómo cada componente de levantar, ¿verdad? La casa del Creador es magistral, o sea, en todos los sentidos. Pero, mientras vas leyendo, o sea, ahí viene la revelación del Creador, la palabra de Dios a Shlomo, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios a Shlomo?
Dice, la palabra de Dios a Shlomo aparece entre la construcción del esqueleto del templo, ¿viste? Y la construcción interior, ¿verdad? Y no por nada, yo le recuerdo a Shlomo lo más importante de la construcción de la casa del Eterno, ¿verdad? Y cito, en cuanto a esta casa que estás construyendo, si tú anduvieres en mis estatutos y cumplieres mis leyes y obedecieres todos mis mandamientos, andando en ello, entonces yo cumpliré contigo la promesa que les realicé a David, tu padre. Y pues ahí pensamos, está magnífico, o sea, la construcción, ¿verdad?, del templo, pero la verdad de esta construcción es que tiene que ir por la acción, ¿verdad? Y la acción es que Shlomo cumpliera con los mandamientos, los estatutos y que anduviera en los caminos del Creador, ¿verdad? Que no se quedara en algo simplemente o meramente material, ¿verdad? Y se hiciera lo que era importante, lo que se está diciendo desde el principio, ¿verdad? Que andes en mis caminos y cumplas con mi estatuto, porque eso es lo importante. Entonces, yo pienso que esta lectura es lo más importante que hay que comprender, que el Creador espera la acción, ¿verdad?, de nosotros, que cumplamos. Como decir, soy yo precioso, voy a estar entre ustedes, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. O sea, tienes que cumplir. Ese es el pacto, ¿verdad?, desde el Mount Sinai. El pacto entre el pueblo y el Creador, cumplir con los mandamientos y los preceptos y andar en los caminos. Y nada se pereña. Gracias, Jonave, gracias por el aporte. Sí, el creador dice, todo bien bonito, todo bien representante, ajá, pero mira, acuérdate, lo más importante, porque esto para mí no es lo más importante. Lo más importante es que obedezcas mis mandamientos y los pongas por obra. Eso para mí es lo más importante. Así que nos deja claro entender, nosotros, dándole un poco más de, ¿verdad?, dando un poco más de sabiduría a esto, que la casa no era tan importante. ¿Por qué? Ya vimos cómo saquearon la casa, cómo destruyeron todo, y el Creador permitió que cogieran los vasos de oro, destruyeran todo lo que estaba dentro, repartieran la menorá, hicieran un desastre. Y se sabe que yo aborrezco esto, lo aborrezco. Vamos a leer más adelante como el Creador dice, esto yo lo aborrezco. ¿Por qué? Porque es que tú no puedes tener la intención de tener un buen corazón, de hacer las cosas cuando no obedeces la Torá. Por eso dice uno de las perlas de Mishlei, dice, la persona que me clama a mí y buscando, o sea, buscándome por todos lados, si no pone las palabras de la ley en acción, su clamor es como una abominación. Entonces, es que lo vamos a ver más adelante. Es que lo vamos a ver más adelante. Cómo es que el ser humano se enfoca en unas cosas bien bonitas, porque es que lo anhela de todo corazón, porque ahí es donde viene la intención del corazón. La intención del corazón no supera la realidad de la Torá. Las buenas intenciones no superan la realidad de la Torá. Las buenas intenciones pueden ser perjudicial para ti y para tu vida. Tienes que estar centrado en la Torá, porque David tenía unas buenas intenciones, y ¿cuántas veces vimos que David falló? Montones. Así que David se retractaba otra vez y volvía a la Torá y admitía el fallo. ¿Y qué pasó aquí? El Creador le recuerda, acuérdate, sí, todo muy bonito, muy de oro, bien chuchín, pero ¿sabes qué? Si no pones esto por obra, no voy a establecer mi pacto. Así que esa es la parte más importante. ¿Algún aporte adicional que alguien quiera dar? Quería agregar lo siguiente en relación a esta parte del verso que dice que se escuchaba el sonido de martillos internamente, porque en la construcción estaban los aprendices, luego estaban los aprendices que se encargaban, tenían un poco más de conocimiento, se encargaban del oficio de la construcción, y ellos colocaban una marca. Eso está establecido así por una tradición
tapó o algo así, sino que esto le digo así, oralmente todo lo que eran los gremios artesanales, y luego la pasaban a obra, que sucede que cuando se hace este tipo de construcciones, eh, se hacía ya, se tallaba la piedra cantera y luego llevaba tallada al templo. De esa manera no se escuchaba ningún tipo de ruido, de ninguna forma, tipo de escándalo, la construcción del templo, porque ya todos, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Mejor, era como si todo llegase armado. Ya las piedras llegaban con las formas, todo, y lo que hacían era juntar. Esto yo creo que nos lleva también a meditar la importancia del silencio. ¿Qué relevancia tiene que en la historia parezca que no había ruido de martillo, de mazo, en la hora de la construcción? Y creo que nos quiere hablar de eso, ¿no? También la importancia del silencio. Cuando se va a la oración, cuando se va al templo, cuando se va al encuentro con el Creador, hay que estar en una actitud de sosiego, una actitud de tranquilidad, una actitud de silencio, y no llegar como con el ruido, ¿no? Con el escándalo, no solo externo, que también es importante, sino también interno. A veces agotados por los pensamientos, etcétera, pareciera que estamos como orando, pero orando por orar, orando, diciendo palabras, pero no hay nada en el corazón. Y allí realmente hay ruido, ahí estamos en ruido, estamos como martillando dentro del templo. Más bien deberíamos estar ya listos, preparados, como esas piedras talladas llegaban listas y preparadas para ser juntadas una a una en el templo. Otra cosa que también me llama la atención es que habla de los metales, ¿no? Creo que aquí hay una cuestión interesante en relación a las épocas. Eh, por ejemplo, en el donde está el Arca de la Alianza, todo esto estaba cubierto por oro, y también en el templo, pues internamente, el santuario donde estaba la menorá, etc., esto estaba cubierto por oro. Afuera ya se habla de bronce y se habla de plata, quizá se habla de bronce. Y aquí vemos también la importancia que se le da al templo, puesto que se le da de lo más valioso que hay, el oro, pues, en este sentido. Creo que también habla de una época, de hecho aún se mantiene ese dicho, ¿no? Cuando uno dice la época de oro, o la edad dorada, o los años de oro. Entonces, creo que eso también simboliza el templo, la edad de oro, la edad dorada, cuando el hombre era pues como estaba pegado a su creador antes, por decirlo de alguna manera, antes del exilio, porque podemos entender muy bien que Bereshit, meditando un poco, que han existido antes del exilio, y hubo entonces una época dorada. Y el texto nos viene a recordar, por decirlo así, esa época. Y nos invita, de hecho, a regresar a esa época. Tal es así que se menciona en la historia que acabamos de escuchar, que estaba tallado dentro del templo, estaba tallado matas de palmeras. Y entonces, ¿por qué habían palmeras allí? Habían como símbolos de animales también. Pareciese ser, esto lo que quiere hacernos es recordar el jardín del Edén. Entonces el templo es precisamente esa emulación del jardín, donde el hombre, porque cuando Adán fue sacado, fue expulsado con Eva del jardín, dice que se colocaron dos querubines que guardaban el árbol de la vida, y precisamente los querubines guardando el arca de la alianza. Entonces, como el templo pareciese ser una analogía, una emulación del jardín del Edén. En cuanto a la promesa que se le hizo al rey Salomón, si uno medita, entonces pareciese que nos dice en eterno que cuando nosotros andamos en sus caminos, el templo está bien, el templo va a estar bien. Y cuando nosotros nos vemos en sus caminos, el templo no va a estar bien. Entonces,
inferimos de allí que el templo podría ser un reflejo de nosotros. Es decir, si nosotros, como seres humanos, buscamos al Creador, o el pueblo de Israel en este caso, busca al Creador, está bien con el Creador, entonces el templo será un reflejo de que se está bien con el Creador, se ha cumplido el pacto, se ha cumplido su Torah, etc. Será un reflejo externo de lo que hay internamente en el hombre. Y creo que esto tanto es así, que por no haber estado ellos en la presencia del Eterno, como reflejo, esto fue reflejado, vamos a decirlo así, externamente, en el templo, que podría ser un símbolo precisamente del pacto del hombre con el Creador. Gracias. Gracias, Isaac, gracias por el aporte. Sí, hay mucha analogía, hay muchas cosas interesantes que podemos asimilar a todo esto y está muy bien que se haga, porque así podemos darle un poco más de significado a la vida, ¿no? Pero no podemos salirnos de la realidad de lo que sucedió allí. Eso es algo bien importante, mantener, adicional a lo que acabas de mencionar. Quiero pues agregar de que hay cosas que son reales. El templo era algo físico, era algo real, el destierro fue algo real, sí, de que nosotros pues lo adornemos, algo metafóricamente hablando, sí hay cosas que están muy bien para pegarnos más a la Torah como se ha visto hoy en día la filosofía judía, pero la realidad de todo esto es otra. La realidad es que sí hubo destrucción, sí hubo saqueo, sí no se cumplió la Torah, y yo creo que el Creador lo que quiere es enviarnos un mensaje tan simple, así mismo se lo recordó Padre y Shalomo, algo tan simple y simple y simple. Y nosotros debemos de transmitir esa disciplina a nuestros hijos y pasarla. Por eso es tan importante continuar con estos escritos, estos profetas, porque nos van a ayudar a comprender un poco más la Torá. Las parachás están muy bien, pero las parachás llega un momento en que hace un año y ya, o 2 años y está bien, porque un año más o menos explicaste algo y en otro año pues explicaste otra cosa, pero vamos a pasar a otro nivel. Vamos entonces a estudiar los escritos y los profetas, porque aquí hay muchas cosas tan importantes que pasamos por alto. Y yo creo que aquí es donde, como acaba de mencionar Isaac, aquí está el momento de oro, la edad de oro. Así que eso es bien importante, tener en nuestro corazón. ¿Alguien más algún aporte adicional? Bueno, si no hay más aporte, les deseo a todos Shabbat Tov. Shabbat Shalom. Shalom, Emilio. Shabbat Tov.